privilegio de poder llevar la palabra del Señor y quiero que me acompañe y abra su Biblia en el capítulo de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Me dan un fuerte amén cuando lo tengamos. Bueno, mi padre el día de ahora se encuentra afuera, se encuentra en el tabernáculo de Maryland, se encuentra con el pastor Juan, a quien le mandamos un fuerte aplauso, un saludo, y nos dejó a cargo de la casa el día de hoy. Y quiero que en el texto que les mencionaba, Marcos 8:34, leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana, Señor. Venimos esta mañana a buscarte a ti, Señor. Venimos a buscar un poco de tu palabra, un poco de tu amor, Señor. Ayúdanos a que este mensaje pueda ser de provecho para los hermanos que nos ven en las redes sociales, que nos ven en la televisión o nos escuchan también por la radio, Señor. Te pedimos por los hermanos que están ya aquí presentes, al igual por los que todavía vienen en camino. En el nombre de Jesús, comenzamos este servicio a ti, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis amables hermanos. Y para esta mañana hemos titulado la reflexión o el sermón: toma tu cruz y sígueme. Cuando nosotros entendemos o vemos esta ilustración en la Biblia acerca de toma tu cruz y sígueme, hay diferentes interpretaciones en las cuales muchas veces nos podemos hasta perder. Y usted me preguntará a qué se refiere con esto. Pues cuando Jesús se refiere a toma tu cruz y sígueme, no se refería específicamente o solamente, por así decirlo, a lo que nos va a conllevar seguir el evangelio o seguir el cristianismo. Y esta mañana a mí me llama la atención en el texto que leíamos, que me gustaría que lo subrayara, cuando dice: y llamando a la gente, y aquí es un dato muy importante, y a sus discípulos, nos deja claro de que nosotros tenemos una invitación completa. Tenemos una invitación tanto a los discípulos como hizo la invitación a las personas seculares, que tal vez no eran sus discípulos en ese momento. Entonces, es una de las cosas que vale la pena subrayar. Cuando nos dice el sí alguno lo podemos interpretar como un círculo en el cual tal vez no todos estemos dentro o no todos estemos dentro completamente. Cuando nosotros hablamos de esto, nos damos cuenta de que cuando él hablaba de la crucifixión, él les estaba haciendo claro y estaba anunciando su muerte. Cuando él anuncia su muerte, pues obviamente había aflicción, había muchas incógnitas y muchas cosas que tal vez los hacían sentirse de una manera desesperados o solos. Pero él les está explicando el proceso por el que él iba a tener que pasar. Cuando él habla de la cruz, nos habla también de nuestras imperfecciones, tal vez de nuestros errores. Y tal vez nosotros a veces pensamos: el Señor no me funciona, el Señor se ha olvidado de mí. Quizás yo estoy tratando la mejor manera de permanecer en el ministerio, de permanecer en las áreas que me ha mandado el Señor a estar. Y quizás nosotros tenemos esa problemática y decimos: a mí no me funciona. O Él se ha olvidado de mi clamor, de Él se está olvidando, no se da cuenta de que yo le estoy buscando a Él. Y es acá cuando nosotros tenemos que hacer ojo y comprender a qué se refiere con esto. Porque todos tenemos una cruz diferente. Y la pregunta esta mañana es si tú ya sabes cuál es la cruz, cuál es tu cruz. Porque cuando él hace la referencia a la cruz, no solo se refiere a la cruz de por sí, la genérica, por así decirlo. No se refiere a eso. Porque cada quien tiene una cruz y tal vez usted me diga: quizás no es un vicio como puede ser el alcohol o puede ser, alguna clase estupefaciente, sino que tal vez es nuestra manera de pensar, es nuestra manera de hablar, la manera de relacionarnos. Tal vez nos damos cuenta que las relaciones que tenemos de amistades no son las mejores, no son donde nos conviene estar. Y yo estoy leyendo un libro que me gusta mucho, que se llama Amigo de Pecadores. Es de Richard Wilkerson Jr., y se lo recomiendo a las personas que les gusta leer. Y él habla acerca de cómo le es más importante la relación con Jesús que la perfección. Cómo Él busca mejor una relación con nosotros que estar esperando a que nosotros seamos perfectos. Porque somos humanos, cometemos errores. Hay momentos en los que quizás lo que menos hacemos es tomar en cuenta a Dios. Simplemente actuamos. Y me gusta porque
el enfoque del libro es acerca de cómo Jesús se acerca a las personas que no tenían quizás la mejor reputación, no tenían el mejor ejemplo tal vez, y habla específicamente de cuando habla de Mateo, y cuando él llega y en Roma los presenta con los demás compañeros, o en este caso quizás la gente que aspiraba o quería ser sus discípulos, y nos damos cuenta de que quizás a pesar de que Jesús fue señalado, a pesar de que fue criticado por muchas razones, una de las cosas más importantes es que lo criticaban porque lo veían con las personas inadecuadas. Y aquí es donde yo quiero ir medio aterrizando con respecto a lo del tema, porque uno entiende de que cuando nosotros tenemos un acercamiento personal a Dios, vamos a ver los diferentes cambios. Y este libro en sí habla acerca de eso, de cómo nosotros podemos ir notando los cambios de hábitos, los cambios de temperamento, tal vez nuestra manera de hablar, cuando permanecemos más en Dios o tenemos una mejor comunión con Él. Porque nosotros a veces malinterpretamos el toma tu cruz y sígueme como que solo va a ser lo que conlleva seguir en el cristianismo. Las críticas, el señalamiento, que hablen mal de ti, muchas más cosas así. Entonces, cuando nosotros vemos este texto y leemos cuando dice si alguno, esto lo podemos tomar como una condicionante que nos pone el Señor a nosotros, que nos dice si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser como yo, debe morir. Y no hablando físicamente, sino que debe morir a su vieja vida, a su viejo hombre. Yo sé que tal vez usted me dirá, sí, pero yo soy el hermano que siempre estoy temprano acá, yo soy el hermano que siempre estoy sirviendo, pero yo sé que hay áreas que tal vez nosotros como cristianos tenemos en reserva, áreas en las cuales tal vez nosotros no dejamos ni que opinen, ni que se vea, porque son cositas que tal vez no son muy públicas. Y son esas áreas en las que Él nos llama a perfeccionar, pero son esas áreas que te van a hacer llegar a la condicionante, en este caso, el alguno, cuando nosotros nos acercamos más al Señor. A mí me gusta, y quiero que me acompañe también en otro texto, que es en Filipenses 3:7. Y aquí vemos a Pablo hablando de él, técnicamente autodescribiéndose, cuando dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Este texto es muy claro y lo podemos juntar con el otro y ver lo que nos está tratando de decir, que tal vez las cosas que a nosotros nos eran atractivas antes, para nosotros ya no lo son. Yo no tengo mucho de haberme aventurado en todo esto del pastorado, del colegio de teología y así, que se llevó como 1 año y medio, casi 2, y es increíble cómo de fácil te llegan las cosas malas tal vez así como te llegan las buenas invitaciones, tal vez a que vayas a la iglesia, que compartas con algún amigo de alguna forma ordenada y saludable como debería de ser, pero también ves la contraparte o el otro lado de la moneda, que cuando tú más estás tratando de permanecer en Dios, estás tratando de hacer las cosas de la mejor manera, es cuando las cosas a veces te llegan en bandeja de plata. Y muchas ocasiones yo me he visto ahí tentado, por decirlo así, que no sabes qué hacer, que tal vez estás tambaleando, que tal vez no tenés esa dirección correcta o el consejo o la palabra correcta y tal vez vino alguien y te dio paja y tú seguís y dijiste, bueno, démosle, a ver, no va a pasar nada. Y después al siguiente día tú estás con el gran remordimiento. Pues cuando nosotros leemos este texto que nos dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Nos está dando a entender que nosotros vamos a tener que dejar cosas que tal vez para nosotros sean atractivas, tal vez para nosotros sean satisfactorias. Y quizás usted me va a decir, pero puchica, yo vengo luchando con este problema que tal vez yo no le comento a nadie, pero llevo años, tal vez llevo meses, días, que estoy tratando de cambiar, estoy tratando de dejar mi mal carácter. Tal vez no es tan complicado como un problema, tal vez, o adicción, si lo podemos llamar así. Pero podemos empezar por las pequeñas cosas que son los tipos tal vez de cómo nosotros nos desarrollamos frente a la gente, cómo nosotros nos comportamos. A veces tal vez usted me dirá, sí, pero yo todo eso lo cumplo, nada de eso aplica para mí. Sí, pero tal vez usted en el momento que está con sus hijos o algo les habla súper mal y cree que usted está en lo correcto, pero en realidad eso no es lo que la palabra nos dice. Nos damos cuenta que quizás
nosotros tenemos que dejar viejas actitudes, viejas maneras de pensar para poder seguir el camino y llevar nuestra cruz. Hace poco, hace quizás una semana, para ser exactos, estuvimos en el campamento de jóvenes, allá en Amatitlán, en Montesión, y de hecho en uno de esos tocamos un tema similar y hablábamos acerca de eso, de cargar la cruz. Y yo les ponía el ejemplo, que es el ejemplo quizás que más utilizan para este texto, cuando habla de cargar la cruz, que salen unos muñequitos, por así decirlo, van caminando y van, algunos que llevan su carga completa, llevan la cruz. Y él llega y dice a otro, y le dice, mira, yo veo que todos se están dando duro, no pueden avanzar, están muy cansados. Le voy a cortar un poquito para poder ser más rápido, para poder llegar más fácil y sin tanta carga. Y sale en el ejemplo o la imagen, por así decirlo, que sale cortando el pedazo de la cruz. Pero al momento que él llega a la prueba, al momento en el que llega esa circunstancia en la cual debían ocupar la cruz, se da cuenta de que porque él había quitado un pedazo, él no podía cruzar hasta el otro lado. Se dio cuenta de que quizás por él creerse más vivo que los demás, al final, como dicen en buen salvadoreño, la tortilla siempre da vuelta. Tal vez tú no lo comprendes en el momento, pero en el momento que llegues a la dificultad, te vas a recordar de este mensaje. Porque cuando nosotros tenemos una mejor relación con Dios y nos acercamos y tenemos una comunión cercana como amigos, que tal vez usted me dirá, yo tal vez a mis amigos no me acuerdo de sus cumpleaños. Y yo ponía el ejemplo y me daba risa porque a veces mi papá es tan ansioso, a veces anda con tantas cosas en su mente, que en varias ocasiones, cuando hemos cumplido años, él te escribe quizás 2 o 3 días antes y me cae el mensaje, hey hijo, felicidades, campeón, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo me quedo en mi mente, puchica, pero faltan 3 días para mi cumpleaños. ¿Y él por qué me está escribiendo ahorita? ¿Será que no me conoce? ¿Será que no se acuerda? Entonces es casi lo mismo, porque cuando nosotros tenemos un acercamiento, así como lo podemos poner en un amigo, en un hijo, que usted sepa sus gustos, sus colores favoritos, su comida favorita, eso no puede existir si no hay una relación verdadera. Y eso es lo que yo quiero dejarle esta mañana. Que nosotros entendamos que sin una relación no puede existir el conocimiento entre nosotros. Si nosotros tenemos ese acercamiento a la relación con Dios, cuando menos te des cuenta, vas a empezar a ver esos cambios que ni tú creías que tenías en ti. Muchas cosas que tal vez para mí antes de iniciar en todo esto era súper atractivo, lugares a los que yo quería ir, lugares a los que yo me sentía hasta honrado si me invitaban, para serles honestos. Pero hoy en día quizás ya no me es llamativo, porque tenés el discernimiento que conseguís por medio de la palabra de Dios. El discernimiento que te da el Espíritu Santo de saber esto me conviene, esto no me conviene. Esto tal vez, amén, regálese de todo corazón. Ese discernimiento que solo vas a poder conseguir por medio de una relación. No solo porque yo hice la oración, no solo porque yo oré con los pastores, yo tal vez me involucré en algún ministerio, porque cuando él se refiere en el texto a morir al viejo hombre, se refiere literalmente a dejar esas cosas. Y nos da un lapso, por decirlo así, que entendemos que es un proceso, no va a ser tal vez un cambio de la noche a la mañana. Pero cuando nosotros comprendemos que podemos tener ese acercamiento y esa relación, ese fundamento con Dios, cuando nosotros nos acercamos, ahí es cuando nosotros vamos a empezar a ver los cambios. En el libro que les mencionaba que estaba leyendo, vi una frase que me gustó mucho y la guardé, la copié. Y decía que todos los santos tienen un pasado y que cada pecador tiene un futuro. A veces nosotros como juventud no nos damos cuenta de eso o no lo comprendemos con exactitud. Y quizás porque hemos cometido algún pecado o hemos tenido alguna vida pasada bien difícil que tal vez todavía estás luchando con desligarte, creemos que no somos aptos a venir al Señor. Y eso es lo que me gustó de este libro que les mencionaba. Porque él explica cómo la relación es más importante que la perfección. Porque cuando tú estás intentando, Dios valora tu esfuerzo. Cuando tú estás trabajando, Dios valora tu trabajo. Y tal vez tú no te vas a dar cuenta en el momento, pero progresivamente vas a ir viendo las bendiciones de Dios. No significa de que estamos hablando de algo monetario, que estamos hablando de algo material, pero tal vez esa área en la que tú te sentías solo, esa área en la que tú te sentías incomprendido,
de la nada vas a empezar a experimentar la presencia de Él en tu vida. A mí me ha costado mucho en ciertas áreas que quizás cuando leemos este texto nos damos cuenta que nos advirtió que habían amistades las cuales tal vez te iban a hacer un lado. Tengo amigos que quizás, o yo creía que eran amigos, pero eran amigos que solo eran para molestar o para fregar, como decimos en El Salvador. Y cuando tú te das cuenta de que dejaste de frecuentar esas amistades, obviamente los mensajes, las llamadas y todo eso empezó a faltar. Pero tal vez si vivimos de la forma carnal no comprendemos de que eso es por una razón. Es porque Dios te ha elegido a ti y tiene un plan perfecto para ti. Un plan perfecto para tu vida. Amén. Pero ese plan perfecto no va a poder ser efectivo si nosotros no tenemos ese acercamiento. Si nosotros no permanecemos en el círculo del sí alguno. Porque cuando nos pone esta condicionante, nos está dejando claro que si verdaderamente le queremos seguir, debemos pasar ese proceso. Si le queremos seguir, debemos de dejar esas cosas que tal vez usted y yo esta mañana hemos venido y tal vez no las hemos mencionado. Tal vez nunca se las hemos dicho ni al Señor. Obviamente Él las sabe, Él conoce nuestros corazones y nuestras intenciones. Y por eso yo le mencionaba y le decía que Dios aprecia ese esfuerzo extra que nosotros ponemos. Ese esfuerzo que tal vez el amigo ayer te escribió, pero tú le dijiste, mira, no, mañana tengo que estar en la iglesia por X o Y. Y dijiste que no. Y pues ese discernimiento que tuviste en ese momento es por parte del Espíritu Santo en tu vida. Pero no puede existir ese discernimiento si nosotros no tenemos esa cercanía, si nosotros no formamos una amistad con Dios. Cuando nosotros leemos el texto y vemos que dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo es difícil. Yo sé que es difícil porque hay cosas que tal vez usted me va a decir, puede ser un café, puede ser un pan dulce, no necesariamente tiene que ser alcohol o algún otro tipo de cosa. Pero tal vez usted está, desde que va a salir del trabajo, está pensando ya en el café que se va a comer y la semita matachucho, como le dicen acá. Y usted está pensando en eso y ni ha salido, quizás le falta 1 hora todavía por salir, pero usted está babeando, usted está, ya se imagina comiéndose eso. Pues negarse a esas cosas es un ejemplo de lo que nos está diciendo aquí. Quizás a veces no va a ser la mejor opción, a veces quizás no va a ser ni la opción más cuerda, porque cualquiera dijera, ¿y por qué se va a negar un pan dulce? Pero si entendemos que nos estamos negando por una razón más grande o superior, ahí es cuando nosotros ya la hicimos. Ahí es cuando nosotros hemos comprendido verdaderamente lo que el texto nos está tratando de decir. Cuando la palabra y la escritura nos habla, nos damos cuenta de que nos está señalando esas pequeñas cositas que tal vez nosotros nunca las tocamos. Esas pequeñas cosas que tal vez las pasamos desapercibidos. Porque tal vez usted dice, como puedo ser yo a veces, y digo, no, si yo me congrego, no, si yo leo mi proverbio y yo oro y todo. Pero quizás al momento de salir de la iglesia, uno es mucho más mal hablado. Uno quizás se expresa de malas maneras. Y quizás usted dice, sí, pero yo no ando discotequeando, sí, yo no ando tomando aquel lugar y así. Pero no se refiere a eso, porque cuando nos dice, carga tu cruz, se refiere a que cada uno tiene una cruz. No se refiere a la cruz genérica, a la cruz de Cristo en sí, en realidad, solo a eso. Porque cada uno tiene un error, cada uno tiene algunas cosas que nos gustaría cambiar. En mi caso, quizás una de las cosas que a mí me gustaría cambiar a veces es la actitud. Porque quizás yo soy muy mecha corta y a veces yo me entrampo porque me enojé. Y quizás ya no sé ni qué hacer, ya me desespero, me entra una gran ansiedad porque yo solo me bloqueé porque yo me dejé dominar, porque yo me enojé. Y quizás es una de las pequeñas cosas de muchas que me faltan por cambiar a mí como joven. Y cuando nosotros leemos el texto y nos damos cuenta que el corazón o tu corazón puede ser transformado por medio de la palabra, y lo podemos ver en el ejemplo de las Escrituras, ¿cuántos personajes entregaron su vida a Dios? ¿Cuántos personajes pudieron ver el éxito porque ellos marcaron una diferencia? Y en este libro que les mencionaba, de Amigo de Pecadores, me gustaba mucho porque menciona una parte cuando los reúnen y dice que se sentaron a compartir los alimentos. Compartían los alimentos y decía de que todos lo criticaban, los fariseos hablaban de él
y decían, ¿y este hombre por qué está sentado con esa gente? Gente que tal vez era estafadora, eran cobradores de impuestos. Entonces, hablaba acerca de eso, de cómo la gente criticaba eso. Y yo les instaba a los jóvenes y les motivaba cuando estuvimos en el campamento a no tener miedo de sentarte, a no tener miedo de sentarte con esos amigos que tal vez no sean los que más te convienen, pero con una condición, que tú marques la diferencia. Porque a veces nuestro testimonio, en vez de acercar, aleja. Nosotros tenemos que marcar esa diferencia, amén. Nosotros tenemos que marcar esa diferencia y que sea notable que el corazón solo lo cambia Dios. Cuando nosotros regresamos al texto de Filipenses, nos damos cuenta que hay cosas que Pablo decía que eran atractivas para él, cosas en el mundo, como puede ser el dinero, pueden ser los vehículos, pueden ser las casas, viajes, yo no sé, lo que a usted le guste. Puede ser diferente para cada uno de nosotros. Pero él habla de eso y cómo nosotros nos damos cuenta que el corazón de aún todas las personas o todos los personajes de la Biblia que pusieron su confianza en él, que pusieron esa extra milla, fueron remunerados en que su vida fue exaltada, por así decirlo, fueron bendecidos. Y nosotros comprendemos esto cuando nos damos cuenta que el Señor es el que tiene la última palabra, que el Señor es el que tiene la palabra de cambio en nosotros. Pero esto no va a suceder por arte de magia. Ese condicionante que nos pone Él, si alguno, eso nosotros tenemos que pensarlo a diario. Porque no es una lucha que va a durar solo hoy, no es una lucha que solo va a durar la mañana, sino que son cambios o hábitos que queremos dejar, pero no vamos a poder hacerlo, si nosotros no ponemos de nuestra parte, si nosotros no tenemos ese acercamiento al Señor. El buen corazón es el que Dios puede darte a ti. El buen corazón es el que Dios te da a ti por medio de su relación con Él. Cuando nosotros vemos esto, y tal vez regresaría al principio, cuando leíamos lo que era la cruz en ese entonces no era considerado un premio, no era considerado que wow, lo vamos a recordar por siempre. Para ellos era visto como la manera más, por decirlo así, fea de morir o manera más incómoda de morir. Porque era humillante morir en una cruz. Y quizás nosotros a veces perdemos la idea porque cuando nos vemos en el momento en el que estamos pasando una dificultad, en el momento en que estamos luchando con X o Y, no comprendemos que también a eso se refiere. No solo se refiere a la condicionante de cambiar lo que nosotros tal vez hacíamos antes o todavía hacemos. Él habla de una muerte espiritual, de una muerte verdadera. Pero muchos me dirán, pero quizás yo no cometo esos errores que usted ha mencionado, Leví. Bueno, pues quizás muchas veces nosotros en vez de hacer morir al viejo hombre, solo le hemos hecho desmayar. Tal vez hoy andas de buenas y estás en la iglesia, pero la otra semana lo que menos vas a pensar es en eso. Yo no sé. Vienen temporadas de Navidad y son temporadas que toda la gente anda a 1000 por hora, 9000 revoluciones, para los que entienden lo de los carros. Y hay mucha desesperación, hay muchas distracciones. Y este es el momento específico en cuando tú y yo tenemos que marcar la diferencia. No tener el miedo de sentarnos con esas personas que tal vez no viven nuestro estilo de vida. Tal vez su estilo de vida es diferente, pero por medio de tu testimonio tú puedes provocar que alguien quiera ese acercamiento con Dios. Tal vez nosotros a veces no lo comprendemos porque solo actuamos, y se los decía en otras ocasiones. Quizás aún como hijo de pastor a veces me sucede que lo que menos haces es hablarle a tus amigos de Dios. Lo que menos haces es invitarlos. Y ahí te das cuenta que es un grave error. Y yo recuerdo lo que mi padre decía cuando su amigo murió en una su moto que tenía él en Miami. Y que mi abuelo le decía, ¿y vos crees que porque te vas a ir ahorita él va a revivir? Y que él recuerda específicamente cuando le dijo, ¿alguna vez le hablaste del Señor? Pues muchas veces yo me despierto con ese pensar, que yo digo, quizás lo que yo menos estoy haciendo es eso. Y yo le quiero dejar esta mañana que no olvidemos lo importante que puede ser nuestro compromiso, sobre todo, y nuestro testimonio con Dios. Porque tal vez, quizás en la iglesia nos comportamos bien, pero fuera de ella somos otra persona. Y no lo digo por usted, lo digo por yo. A veces no sucede. A veces quizás solo vas saliendo y ya estás pensando en 1000 y un cosas que no tienen nada que ver. Ya te sacaron de tus casillas, ya te
te perdieron el enfoque, ya no estás pensando en esa meta que es tener una relación con Dios. Cuando nosotros entendemos que como cristianos debemos estar dispuestos a sacrificar ciertas áreas, ciertos hábitos o ciertos tiempos, por así decirlo, nosotros nos damos cuenta de que Dios nos da la fuerza y Dios nos da esa sabiduría con el discernimiento que adquirimos por medio de la relación con Él. Porque no podemos tener ese discernimiento claro, por así decirlo. Porque tal vez como humanos podemos decir, sí, tal vez no me conviene ir con estos bichos, que yo sé que, entre comillas, pongámoslo el ejemplo, van a andar tomando algo y yo no ando carro, pero ellos me andan a mí. Obviamente uno no se va a subir porque sabe que eso puede terminar súper mal. Entonces, es casi lo mismo. Cuando nosotros comprendemos y tenemos ese discernimiento por parte del Espíritu Santo que desarrollamos en la relación con Él, nosotros vamos dando cuenta de que hay cositas que tal vez no son las mejores. Hay momentos que quizás no son los mejores para hablar de las cosas. Así como dicen en buen salvadoreño, los trapos chucos se lavan en casa. Sí, quizás sí. Pero ante el Señor, yo creo que nosotros tenemos que dejar ser expuestos y decirle, Señor, yo soy así, yo tengo este problema, yo tengo esta dificultad, y el Señor va a reconocer que tú le estás buscando, que tú estás necesitando de tu ayuda y no te va a dejar solo. Cuando nosotros nos damos cuenta de que el Señor te da esa fortaleza para poder cargar tu cruz a diario, nosotros vamos ganando la batalla. Y no significa que va a ser una batalla de un día, de una semana. Puede que sean años que te cueste cambiar esa actitud, ese carácter, que para muchos es difícil a veces. Tal vez esos malos hábitos con los cuales vivimos y nadie sabe. Tal vez esas malas prácticas que tenemos y quizás nadie sabe. Cuando nosotros nos exponemos al Señor y nos acercamos con nuestro corazón contrito y le decimos, Señor, yo necesito de tu ayuda. Tal vez cargar la cruz no sea fácil, ni siquiera la tuya, ni siquiera la mía, pero también tengo que cargar la cruz del cristianismo. Debemos de reconocer que muchas veces solo hemos sido desmayados al viejo hombre y no hemos sido muertos verdaderamente espiritualmente. Cuando nosotros entendemos eso, podemos realizar un cambio verdadero, un cambio que lo vas a notar a lenguas, que las personas te van a ver y van a decir, hey, yo me acuerdo cuando este loco andaba allá bien perdido, o qué sé yo, andaba haciendo cualquier cosa, negocios ilícitos, yo no sé. Y después ver ese cambio en las personas, eso es lo importante, porque eso va a servir de un gancho para los demás, para poder ver el trabajo que Dios hace en ti, para ver la obra que Dios hace en tu vida. Pero nosotros debemos de entender que no puede existir este acercamiento si nosotros no ponemos de nuestra parte. Cuando nosotros leemos lo de toma tu cruz y sígueme en Mateo 10, 38 y 39, si gusta se lo leo por el tiempo, que dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahí nosotros nos damos cuenta que Él nos dice que no solo es del que la toma, sino que el que me sigue. Ahí nos está hablando de un compromiso. No, el compromiso que tenemos tú y yo como cristianos para poder hacer un cambio. Y tal vez usted me va a decir, no, hermano, yo estoy bien, soy un buen cristiano, yo me comporto, hago las cosas bien, hago las cosas como se deben, pero quizás tu testimonio no es el mejor. Tal vez al momento de llegar a la colonia, sos la persona más amargada de todos, que andas regañando a todo el mundo, y no te das cuenta que quizás el amargado o el que no está viviendo las cosas conforme a la palabra, sos tú. Y tenemos que hacernos el autoexamen o la autoevaluación, porque al igual que digamos los libros de contabilidad, hay pérdidas y hay ganancias. Entonces nosotros tenemos que crear un cuadro en el cual nosotros vamos a entender eso. Si yo dejo esto, quizás mi vida va a ser remunerada en este lado. Si yo dejo esto, voy a ver la bendición de Dios en esta área. Y tenemos que hacernos ese cuadro cada uno, porque yo sé que todos tenemos uno. Yo sé que todos tenemos cosas que queremos cambiar, cosas que quizás añoramos hacer diferentes. Y quizás en el momento no lo podemos hacer. Pero Dios te dice que te acerques a Él. Cuando tú tienes ese acercamiento y esa relación, ese bonding con ellos, tú te das cuenta de que Él es el que hace el trabajo por ti. Él hace el trabajo de transformación y la obra dentro de ti. Nosotros
cuando leemos el texto y nos damos cuenta que dice, tome su cruz y sígame en Marcos 8, entendemos y marque, tome y sígame. Yo he hecho unas anotaciones acá, y aquí cuando hablamos de eso, nos dice, tome su cruz y sígame. Nosotros entendamos que cargar su cruz va a conllevar otras cosas, señalamientos, que te hagan a un lado. En mi caso, como les mencionaba, quizás yo lo noté en el lado de las amistades. Amigos con los que salías y parrandeabas, por así decir, pero eran amigos de parranda, no eran amigos verdaderos, no eran amigos de los que te van a preguntar, hey, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Te encuentras bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Y al igual que a él le pasó, quizás te van a ver de menos, quizás te van a señalar, quizás van a hablar hasta mal de ti, puede que hasta inventen 1001 cosas con tal de hacerte ver mal. Pero nosotros marcamos la diferencia cuando nosotros mejor nos quedamos callados, cuando nosotros mejor echamos la cabeza, agachamos la cabeza y seguimos caminando, llevando nuestra cruz, no importando si tal vez todavía no has dejado de hacer las cosas por las que estás luchando. Pero el Señor, en su misericordia, reconoce tu esfuerzo, reconoce que tú estás luchando con esas cosas y te da la sabiduría y el discernimiento para poder cargar esa cruz. Yo les mencionaba que en el caso de nosotros como hijos de pastor, a veces es bien hostigante que estén hablando de ti todo el día, de que quizás pusieron una foto y la foto era, imagínense, bueno, ya les ha comentado mi papá hablando del perrito que tenemos que se llama Ozzy, y quizás es una foto del perro y quizás está comiendo, no sé, le dimos un poquito de pollo o algo así y lo mezclamos con la comida. Y quizás subieron la foto de eso y sale el perro. Y no vaya a ser que sale la foto solo del perro, que ay, no puede ser, ese perro está comiendo mejor que uno, que no sé qué, y la gente hablando 1001 cosas. Y uno se queda, ¿y qué tenía que ver la comida del perro con la foto del perro? Y así. Esas cosas que se vuelven hostigantes, esos momentos en los que tú quizás ni siquiera te querés acercar porque ya sabes que van a hablar mal de ti o van a decir alguna cosa que te va a incomodar, pues al igual como nos mencionaba este libro que les dije, no tengamos miedo a sentarnos con ellos. Tengamos miedo cuando nosotros no marquemos la diferencia dentro de esa mesa, pero entendamos y comprendamos que solo vamos a poder marcar la diferencia si nosotros tenemos esa relación con Dios bien cimentada. Porque ahí van a poder ver la obra del Señor en nuestras vidas. Y tú vas a servir como un ejemplo para tu amigo, para tu prójimo. Y poco a poco vas a ver cómo la gente va cambiando. En el caso de Jesús, podemos ver en las Escrituras, cuando Él se acerca a ellos, que eran estos los cobradores de impuestos, habían muchos que tal vez querían ser sus discípulos. Y Él en ningún momento se negó. Él en ningún momento les dijo que no, simplemente les dijo cómo hacerlo, y ahí cada quien. Es al igual que nosotros hoy en día. La palabra del Señor es clara y la tenemos con nosotros. A veces ni siquiera la abrimos. A veces solo la ocupamos el domingo y la volvemos a guardar. Y como les decía, no se lo digo por usted, lo digo por mí. Porque muchas veces sucede eso. Que perdemos el enfoque, que perdemos la visión que tenemos y por ende perdemos la meta. Porque ya no estamos luchando por hacer las cosas mejores. Yo esta mañana quiero que usted comprenda que estar con Cristo o estar dispuesto a cargar nuestra cruz trae con ello implicaciones que tal vez perder a tus amigos más cercanos, alejarte de tu familia, la pérdida de tu reputación. Tal vez antes te consideraban alguien súper malo, alguien súper macho y ahora dicen, allá va el hermanito o allá va los tabernícolas, como decían antes. Y tal vez debemos de comprender también que podamos llegar a perder el trabajo, a perder la vida tal vez, como a algunos les pasó en la Biblia. Pero si nosotros comprendemos que la relación con Dios es más importante que la perfección, nosotros ya hemos ganado la batalla. Porque la obra de Dios en nosotros no va a ser en vano. El esfuerzo que usted está haciendo esta mañana, esta tarde, toda la semana que lo hizo, todo el mes, que está luchando quizás con esa meta que usted tiene para fin de año, Dios no te va a dejar solo. Dios te va a dar la mano y te va a dar la sabiduría para poder pasar esa prueba. Amén. Entonces, para ir aterrizando, las 3 fases en las cuales nosotros tenemos que atravesar como cristianos, primeramente es negarnos a nosotros mismos. Negarnos a esas cosas o a esos gustos
que tal vez no sean los mejores. No digo que sean feos, tal vez sean súper ricos, sean súper buenos, como puede ser un postre, como puede ser un buen café, como puede ser una buena bebida. Pero cuando nosotros comprendemos y entendemos que el primer paso a todo este proceso es negarnos a nosotros mismos, ya vamos avanzando. Son como 3 niveles. Luego, el segundo punto es toma tu cruz. No la cruz genérica, como les mencioné, sino nuestra cruz. No la cruz que todos dicen, sí, yo voy a ser cristiano y voy a cargar esa cruz. No, no solo hablamos de esa cruz. Hablamos de la cruz de las cosas que nosotros no hemos dejado, de nuestra pasada manera de vivir, de nuestras malas prácticas, de nuestros malos hábitos. Y en tercer punto, y el quizás no el más fácil, quizás el más corto, pero no el más fácil, que dice sígueme, sígueme. No importando si nosotros desmayamos, no importando si a veces nos caemos, porque a veces nos sucede eso. Somos muy tentados y quizás más cuando estamos tratando de hacer las cosas bien. Y quizás uno comete el error y lo que menos quiere es acercarse, o le da pena, o le da miedo acercarse y pedirle perdón a Dios. Pero nosotros, entendiendo lo que el texto nos dice, al cargar nuestra cruz, entendemos que es más importante la relación que tenemos con Él. Y al igual que una amistad, no puedo tener una relación con alguien si yo no me comunico con Él, si yo no paso tiempo con Él. Y con esto no hablo a congregarse, no hablo a venir acá y sentarse 1 hora y media en un culto, porque estar sentado acá no te va a hacer salvo. Lo que te va a hacer salvo es poner en práctica lo que tú estás leyendo esta mañana. Tú te vas a dar cuenta de que quizás en los momentos más difíciles, en los momentos de angustia, en los cuales tú te caíste y caíste con esa cruz, Dios te da la fuerza para poderte sacudir y levantarte otra vez. Tomar tu cruz y seguir tu camino. Nosotros debemos de creer plenamente que Dios no nos va a dejar solos, que Él no es ciego, que Él no es sordo, que Él sabe y sabe el esfuerzo que nosotros estamos haciendo por ser un cristiano. Pero yo esta mañana quiero dejarle claro que dejemos de ser cristianos desmayados y empecemos a ser cristianos que hicieron la muerte a su viejo hombre. Porque muchos tal vez nos dirán, sí, pero yo no soy así, pero tal vez no te das cuenta que sí lo sos. Quizás la gente no te lo dice por respeto, quizás la gente no te lo dice por miedo, pero si nosotros nos autoanalizamos, nos damos cuenta que hay áreas que tenemos en reserva que no dejamos que nadie opine ni dejamos que Dios entre ahí. Yo quiero que esta mañana usted se vaya seguro de que el llamado de Dios es para todos. El llamado de Él es inclusivo, no deja a nadie fuera, pero depende de nosotros si queremos estar en el sí alguno o no. Depende de nosotros si queremos estar o habitar en ese círculo en el cual nosotros vemos la bendición de Dios en nuestras vidas. Yo quiero que esta mañana, para ir aterrizando, usted comprenda de que en algunos lugares tal vez usted puede ver el precio de lo que es seguir el Evangelio. Tal vez aquí es más tranquilo, en otros lugares no lo dejan ni predicar, ni cantar. Pero nosotros tenemos que marcar la diferencia y ser agentes de cambio, por así decirlo, dentro de nuestro círculo, sin tener miedo a que podamos ser como contaminados, por así decirlo. Al contrario, si nosotros estamos bien cimentados y tenemos esa relación con Dios, nosotros vamos a ser capaces de poder cambiar nuestro grupo de amigos, cambiar nuestro grupo de compañeros. Tal vez algunos los van a hacer a un lado o los van a tachar de locos, como en mi caso les puedo decir. Muchos amigos que quizás pensabas que eran brothers de verdad, pero al momento en que vieron que te involucraste más en la iglesia, te hicieron un ladito, porque dicen, no, yo ahí no me meto, yo ahí no hago eso. Y así, pues no tengas miedo y no desmayes, porque el Señor no te dejará solo esta mañana. Amén. Yo quiero que esta mañana, para ir cerrando casi, que usted se vaya claro que nosotros tenemos que hacer un cambio dentro de nosotros. No tenemos que tener miedo a ser diferente de nuestro grupo de amigos, como a mí me sucede y me sucedió anteriormente. Muchas veces tenemos miedo a que nos critiquen o que el que quizás es tu mejor amigo te diga un comentario y por esas cosas nosotros quizás no tomamos el primer paso. Quiero que también recuerde que debemos de ser luz en nuestro entorno y no vamos a lograr eso si nosotros no tenemos una relación con Dios. También a motivarle a que siga
a motivarle a que le sirva y a motivarle a mantener su vida cristiana. Yo sé que no es fácil, viene una temporada muy difícil y es Navidad. Momento que hay 1,000,000 cosas en la cabeza, hay 1,000,000 cosas que queremos hacer o deshacer. Pero yo quiero que usted comprenda que el nuevo corazón que Dios te da por medio de la relación te va a dar el discernimiento para saber qué cosas son convenientes para ti y qué cosas no. La obra de Dios no está terminada, pero por la obra de Dios tenemos que luchar a diario, porque si nosotros permanecemos en Él, vamos a ir viendo la bendición de Él y de todos en nuestra vida. Nosotros vamos a empezar a ver cómo Dios hace su obra. Así como muchos dieron la vida por Jesús, nosotros debemos ser motivados a ser transformados por Él. Cuando nosotros comprendemos que el corazón solo lo cambia Dios por medio de la relación, debemos de autoevaluarnos y ver que tal vez hay sectores en los cuales nosotros no le estamos tomando en cuenta. Incline su rostro, vamos a orar. Señor Jesús, amén. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias por el momento que nos has dado. Gracias por el momento que me has regalado de compartir con mis hermanos. Te agradezco por la oportunidad que nos diste de compartir la palabra. Tal vez sea un mensaje básico, tal vez sea un mensaje que hemos escuchado muchas veces, pero sabemos de que lo hacemos con mucho cariño y con mucho esfuerzo, Señor, para que pueda llegar a la persona más necesitada. Yo no sé con qué cargas hayan venido ellos esta mañana, sé que hay 1,000,000 cosas cruzando por su cabeza, Señor, pero esta mañana te queremos pedir por cada uno de los corazones de mis hermanos, por cada uno de sus ministerios, por cada uno de sus miembros de su familia, Señor. Porque tal vez nosotros a veces no nos damos cuenta que quizás porque nuestra relación con Dios está lejana, no estamos haciendo las cosas bien, o no lo estamos haciendo de la mejor manera, o como tú nos mandas a hacerlo. Pero por medio de tu palabra nos podemos dar cuenta que debemos negarnos a nosotros mismos primero, para poder ir viendo cambios, para poder ir viendo las diferencias de las cosas que tal vez antes nos eran atractivas y ahora no. Ayúdanos a mantener nuestros ojos enfocados, ayúdanos a permanecer en ti, ayúdanos a poder ser agentes de cambio dentro de nuestro círculo, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestra empresa, dentro de nuestro colegio, nuestra universidad. Ayúdanos a que se note y podamos hablar por medio de nuestro testimonio lo que nosotros somos, Señor, lo que tú has hecho dentro de nuestras vidas, lo que la obra de ti, Señor, ha hecho en nosotros. Ayúdanos y permanece con nosotros el resto de esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ha llegado el momento de pedir por nuestros hermanos que tal vez no han recibido a Cristo. Pues este es el momento en el cual usted puede hacer la oración. Y van a ver ahí unos servidores, van a ver a unos hermanos y hermanas ahí, consejeros, que están esperándole para presentarle el Evangelio. No le hablamos de un cambio de iglesia, no le hablamos de un cambio de religión. Le hablamos de conocer al Cristo verdadero. Ese Cristo que te va a cambiar, ese Cristo que va a hacer maravillas en tu vida, que tiene un plan perfecto para ti. Pero no lo vamos a lograr conseguir si tú no te acercas. Si es primera vez que vienes y es primera vez que vas a realizar la oración, te invito a que lo digas conmigo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor, salva mi alma hoy para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Y les damos un fuerte aplauso a nuestros nuevos hermanos. Si te gustó este mensaje, suscríbete, dale like, activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos.